El correo llegó sin asunto, solo una invitación de calendario titulada Urgente, VC. Lo abrí por instinto y de inmediato me arrepentí. 10:00 de la mañana en punto. Sin sala, sin contexto, solo las iniciales. Ya sabía de qué iba esto. Valeria Cortés, la nueva vicepresidenta de operaciones, llevaba semanas rondándome como halcón sobre una fogata, probando hasta dónde podía empujarme. No entendía de cumplimiento normativo, apenas lo respetaba, pero sí sabía cómo usar el poder. Y hoy creía que lo tenía. Entré a su oficina justo a tiempo. Las persianas estaban a medio bajar, la luz proyectaba una sombra larga sobre su escritorio de vidrio. No me ofreció sentarme. Isabela empezó abriendo una carpeta roja. Necesito que apruebes este informe. Es el resumen final de cumplimiento para el ensayo de Cimerax. Me acerqué echando un vistazo a la primera página. Mi firma ya estaba ahí. No he firmado esto, dije en voz baja, levantando la hoja para que viera la leve discrepancia en la tinta y la alineación. Y tampoco el doctor Salazar. Estas son falsificaciones. Valeria no se inmutó. Golpeó su pluma contra el escritorio 2 veces. Ya estamos atrasados con la entrega. No tenemos tiempo para una revisión. La miré. Este documento tiene datos de participantes falsificados. Eso no es un problema de retrasos. Es un delito. Bajó el tono. Mira, entiendo tu minuciosidad, pero a veces hay que ver el panorama completo y ser flexibles. Cerré la carpeta y la puse de vuelta en su escritorio. No voy a ser parte de esto. Se puso de pie. Entonces fírmalo o estás fuera. No parpadeé. Entonces estoy fuera. La siguiente hora fue un borrón, recursos humanos, carpeta de liquidación, silencio. Empaqué mis cosas mientras evitaba las miradas de colegas que de repente parecían más pequeños, más grises, más callados. Nadie preguntó qué pasó. Todos lo sabían. Seguridad me escoltó hasta las puertas giratorias antes del mediodía. Salí al viento de Ciudad de México, con una caja de cartón y una respiración lenta y profunda. Por primera vez en años no estaba protegiendo a nadie más que a mí misma. Doblé la esquina rumbo al estacionamiento y saqué mi celular. Tenía respaldos, tenía pruebas, y ahora tenía tiempo. Deslicé la caja al asiento del copiloto y me quedé un momento con las manos en el volante. Un leve temblor me recorrió, no era miedo tampoco, alivio. Solo liberación. 3 años de trabajo reducidos a una planta, una taza de cerámica rota y una carpeta llena de cosas inconclusas. Arranqué el coche y dejé que el zumbido del motor llenara el silencio. Casa estaba a 10 minutos, pero se sentía como cruzar a otro mundo. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo manejé dejando que el aire fresco de la Ciudad de México, entrando por la ventanilla entreabierta, se llevara cualquier amargura que quedara. Al llegar ni siquiera me quité el abrigo. Conecté mi laptop personal, inserté la USB y esperé el familiar zumbido de la conexión. Ahí estaban todos los archivos, notas no confidenciales, alertas de auditoría que había señalado, pero no tuve tiempo de escalar capturas de los registros del ensayo de Cimerax antes de que el equipo de Valeria los tocara. No había robado nada. Solo preservé un registro de lo que era real. Abrí mi bandeja de entrada. Los asuntos de los correos saltaban como pequeñas bengalas. Alerta de umbral de la COFEPRIS. Ensayo Cimerax. Grupo de datos atípicos detectado. Seguimiento requerido, inconsistencia en rango de edad de participantes. Alerta automática, alerta falla en consistencia de datos. Sitio 4B. No eran mensajes externos. Eran alertas internas, disparadores que había programado en el sistema de cumplimiento meses atrás, diseñados para enviar avisos discretos cuando se cruzaban umbrales. La mayoría los ignoraba. La mayoría ni siquiera sabía leerlos. Me recosté viendo cómo las alertas rojas se acumulaban una tras otra. El sistema estaba intentando advertirles, pero sin mí era solo un parpadeo en el vacío. Nadie en ese edificio sabría qué hacer con esas alertas. ¿Y Valeria? Probablemente ya las había silenciado. Minimicé la ventana y abrí un documento en blanco. Necesitaba hacer una lista de los riesgos de la exposición de los procedimientos que Valeria había ignorado.
Ya no tenía acceso a sus servidores. Priceso tenía algo mejor, un mapa de dónde estaban formándose las grietas. Y sabía exactamente dónde se rompería primero el cimiento. 3 años antes había entrado a ese mismo edificio, por primera vez sin caja de cartón, sin taza, solo, con la cabeza llena de protocolos, y el peso de mi último empleo aún quemándome el pecho. Había denunciado un ensayo clínico falsificado en mi antigua empresa. Ellos enterraron la historia. Perdí mi puesto y en silencio mi reputación. Así pasa cuando tocas el silbato y nadie quiere escucharlo. Pero este nuevo lugar, Terapéutica Atrixia, me ofreció una tabla de salvación. Más pequeño, más ágil y en ese entonces menos comprometido. Necesitaban a alguien que limpiara una estructura de cumplimiento rota. Dije que sí, con una condición: construiría el sistema a mi manera. Y lo hice. En 6 meses reconstruí todo desde cero. No solo reescribí políticas, creé un marco vivo. Verificaciones automáticas, rutas de auditoría integradas en los flujos de trabajo, alertas que comparaban grupos de edad, protocolos de ensayos, desviaciones de dosis, irregularidades en formularios de consentimiento. Alineé cada detalle con los estándares de la COFEPRIS, no con la conveniencia corporativa. No me aplaudieron por eso. La mayoría ni lo notó. El sistema funcionaba como agua en una tubería fluido invisible. Así supe que estaba bien hecho. La única persona que realmente prestó atención fue Emiliano Torres. Era pasante cuando lo conocí. Alto nervioso, siempre garabateando notas en las reuniones de revisión de datos. Un día lo sorprendí, revisando 3 veces un rastro de auditoría que ni siquiera le había asignado. Le pregunté por qué. Dijo: porque si tú lo construiste probablemente esté bien. Después de eso lo incluí más. Emiliano no hablaba mucho, pero lo veía todo. Luego, hace 6 meses, llegó Valeria, pulida, encantadora, llena de frases de moda y fechas límite. Llamó al cumplimiento un centro de costos, dijo que mi sistema era excesivamente defensivo y le dijo a su equipo que el riesgo era solo un problema de lenguaje. No desmanteló todo de golpe, solo empezó a aflojar tornillos. Preguntó por qué las revisiones trimestrales no podían ser anuales, por qué las alertas de 48 horas no podían extenderse a 72, por qué había tantas si nunca pasaba nada grave. El silencio que había protegido mi trabajo se convirtió en su vulnerabilidad. Y ahora que me habían echado, estaban a punto de ver qué pasaba cuando las manos correctas soltaban el volante. Todo empezó como una auditoría más, una revisión trimestral del ensayo de Cimerax. Había revisado decenas de registros de estudios de medicamentos a lo largo de los años, pero algo en este me hizo detenerme. Las escaladas de dosis eran desiguales. Los grupos de edad no cuadraban. Un participante estaba registrado como de 19 años, pero el formulario de consentimiento lo firmó un tutor legal. Otro archivo ni siquiera tenía fecha de nacimiento, solo un rango. Saqué los conjuntos de datos crudos. Las inconsistencias no eran aisladas. Estaban tejidas en el informe, como costuras que se deshacían. Marqué los hallazgos y los envié para escalamiento interno. El protocolo era claro, el informe del CRO debía revisarse de nuevo antes de la aprobación final de cumplimiento. A la mañana siguiente, Valeria me llamó a su oficina. «Estás sobreinterpretando datos preliminares», dijo, tamborileando su pluma como un metrónomo. «El ensayo tiene un calendario apretado. Son solo retrasos de documentación. Retrasos de documentación no explican que haya menores inscritos en un estudio para adultos», respondí, «ni formularios de consentimiento faltantes». Sonrió, como lo hacen las personas que piensan que están siendo amables mientras te insultan. «Isabela, has hecho un gran trabajo, pero a veces el perfeccionismo nos retrasa». Ese fue su desliz cuando usaba elogios para callar, en lugar de reconocer. Esa tarde, mientras revisaba la lista de contactos del CRO, vi un nombre que no había notado antes: Gabriel Cortés, analista estadístico, subcontratado por el CRO. Por costumbre cliqué en su perfil de LinkedIn. Valeria había publicado una foto con él 6 meses antes, orgullosa de mi brillante sobrino,
Comenzando su nuevo rol en biotecnología, eso lo cambió todo. No sabía si ella lo estaba encubriendo a él o a lo que se suponía que debían entregar los resultados del ensayo. Pero ahora su presión tenía sentido. Los atajos, la prisa repentina, las redirecciones cuidadosas. No dije nada a nadie ese día, pero guardé el perfil, el nombre, el talón de pago que lo vinculaba al ensayo. Imprimí el registro de inscripción alterado y lo guardé en un cajón bajo llave. Porque algo me decía que ese archivo no era solo un error, era una mecha esperando arder hasta consumir la empresa. La carpeta ya estaba sobre la mesa cuando entré. Valeria no levantó la mirada ocupada, golpeando su pluma contra su libreta al ritmo del reloj en la pared. Me senté sin que me lo pidieran. Este es el resumen de cumplimiento actualizado para Cimerax, dijo, deslizando la carpeta hacia mí. Todo está corregido. Por favor, fírmalo. La abrí. Los errores que había señalado una semana antes habían desaparecido, al igual que los datos originales. Los números ahora encajaban perfectamente dentro de los parámetros regulatorios como piezas de rompecabezas forzadas a encajar. Las firmas estaban ahí limpias y centradas, todas con fechas perfectas. Solo que no eran reales. No es una corrección, dije, levantando la mirada. Es una falsificación. Los labios de Valeria se curvaron, pero sus ojos se mantuvieron fríos. Es la versión final. No podemos permitirnos otro retraso. Cerré la carpeta lentamente manteniendo la mano plana sobre la portada. Si firmo esto, estoy falsificando datos para una agencia federal. Estás exagerando. No dije. Tú estás subestimando lo grave que es esto. Se inclinó hacia adelante. Eres reemplazable, Isabela. Tal vez, dije. Pero tu mentira no lo es. El silencio se estiró largo y tenso. Luego se puso de pie y abrió la puerta. Janet de Recursos Humanos ya estaba esperando carpeta en mano con cara de cansada. Para la 1:00 de la tarde estaba firmando mi propio finiquito. Seguridad me encontró en el pasillo. No me resistí. No protesté. Empaqué la misma caja que había imaginado una docena de veces: taza, planta, cuadernos personales USB. La oficina estaba en silencio. Nadie hizo contacto visual. Cuando entré al elevador, Emiliano apareció en el corredor, dudó y luego cruzó hacia mí. Deslizó una nota doblada en mi palma y no dijo nada. Esperé hasta que las puertas se cerraron para leerla. Revisa tu bandeja personal esta noche. Miré la nota, mis dedos apretándola. Algo había cambiado. Él había visto algo que no podía decir en voz alta. No sabía qué encontraría en esa bandeja, pero sabía que Emiliano no habría actuado si no fuera importante. A las 9:03 de la noche, mi bandeja personal sonó con un solo mensaje, sin asunto, sin saludo, solo un archivo adjunto titulado Lee primero, encriptado. Reconocí la etiqueta de cifrado de Emiliano al instante. La había usado una vez antes, cuando señaló un intento de acceso no autorizado en nuestro sistema de auditoría, un hábito que le había enseñado para proteger cualquier cosa sensible. Mi estómago se apretó mientras ingresaba la clave de descifrado. Adentro había capturas de pantalla, docenas de ellas, mensajes de Slack, correos internos, hilos de chat que nunca había visto llenos de directivas pasivo-agresivas de Valeria y su equipo. Usen la plantilla de la semana pasada, no hace falta volver a correr cada campo. Es solo formato, no estamos cambiando resultados. Y luego, el que me dejó helada: ajusten la fecha en los registros del ensayo 4E. No le digan a Isabela, todavía es demasiado apegada a las reglas. Incluso había órdenes de desactivar las alertas automáticas, mis alertas. Algunos analistas junior se resistieron, otros dudaron, pero el tono era claro: obedezcan o los reemplazan. Un hilo terminaba con: tendremos la versión final firmada y enviada para el viernes por la mañana con Isabela incluida. Dejé de respirar. El informe no solo había sido editado, ya había sido enviado, con mi nombre. Eso lo cambió todo. Abrí el sitio de seguimiento interno que había guardado hace tiempo confirmaciones de envíos a la COFEPRIS. Era público pero lento. Después de varios minutos lo encontré. Cimerax. Enviado.
con fecha, mi firma incrustada en el resumen de cumplimiento. Empujé mi silla hacia atrás y me quedé de pie un largo momento. Mi corazón no latía rápido, estaba demasiado pesado para eso. Esto ya no era solo represalia laboral. Estaba enfrentando un fraude federal con mi nombre atado a él. Tomé mi carpeta de denunciante, sí tenía una. Todos en cumplimiento terminan teniendo una. Inicié sesión en el portal de la Procuraduría General de la República, subí las pruebas y presenté la denuncia. También envié una copia a la Oficina de Integridad Científica de la COFEPRIS, adjuntando el informe con metadatos falsificados y las capturas de Slack de Emiliano. Luego, cerré la laptop, miré por la ventana y esperé. No sabía cuándo empezaría. Solo sabía que lo haría. Y cuando ocurriera el primer dominó, caería rápido y fuerte. A las 9:14 de la mañana mi celular vibró. Emiliano Torres. Están aquí. No necesitaba aclaraciones. Me senté más derecha olvidando el café en la mesa. Llegó un segundo mensaje, esta vez con una foto borrosa tomada desde detrás de una ventana de sala de conferencias. 2 hombres de traje oscuro, uno con una placa federal en un cordón. Y detrás, el asesor general de la empresa, Bruno Telles, visiblemente tenso. Emiliano, representante de la COFEPRIS. Plas, asesor interno. Están preguntando por Valeria. No respondí. No hacía falta. Solo esperé. Pasaron 10 minutos. Emiliano acaba de entrar, sin maquillaje, temblando. Trajeron versiones impresas de tus informes originales marcados. Cerré los ojos brevemente. Sabía a cuáles se refería las inconsistencias de inscripción, los rangos de edad que no cuadraban, las anomalías de fechas que había destacado en el borrador original de la auditoría de Cimerax. Los que habían sobrescrito. Emiliano Bruno no habla, solo señala documentos. Luego 20 minutos de silencio. A las 10:01 de la mañana llegó un mensaje final. Emiliano la están sacando. Silenciosamente, solo con escolta legal, sin seguridad, sin recursos humanos. Me recosté en el sofá. La habitación se sentía quieta como no lo había estado en días. Sin titulares, sin sirenas, solo una extracción silenciosa. Así empiezan a menudo las consecuencias reales. No con estruendo, sino con un susurro tras puertas cerradas. No querrían que los empleados entraran en pánico. No querrían que la junta directiva se enterara antes de tener un comunicado listo, pero ya habían cruzado un umbral. Mis informes marcados estaban de vuelta en la mesa. Mi nombre estaba registrado, pero ahora como testigo, no como cómplice. El intento de Valeria por borrarme no funcionó. Al tratar de silenciarme, me había dado la voz más fuerte en la sala. A mediodía, recibí un correo no de Emiliano esta vez, sino de Bruno. Asunto: solicitud de consulta confidencial. Lo abrí. Una línea. ¿Estás disponible para discutir una estrategia urgente de remediación regulatoria? No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla y dejé que quemara en silencio. Y luego abrí mi calendario. La llamada llegó a las 6:12 de la tarde. Reconocí el número antes de contestar. Bruno Telles, asesor general. La última vez que vi su cara fue al otro lado de una mesa de conferencias mientras Valeria justificaba desmantelar el ciclo de revisión que me había tomado años perfeccionar. Isabela dijo con voz medida: Gracias por contestar. Dejé que el silencio se prolongara. Bruno, quise hablar directamente, continuó sin rodeos. Sabes, supongo, lo que pasó hoy. He oído cosas, dije manteniendo el tono frío. Exhaló una vez. Tenemos un problema. Uno grande. La estructura de cumplimiento de Cimerax fue alterada mucho más allá de lo que permiten las políticas legales o Regulator My System reguladoras. Estamos enfrentando riesgos en múltiples frentes y los sistemas para manejarlo, bueno, francamente ya no existen. Qué lástima, respondí. No insistió. Necesitamos ayuda para navegar esto. Valeria se fue. La junta se reúne mañana por la mañana y necesitamos mostrar que estamos tomando medidas correctivas. ¿Considerarías regresar como consultora solo para la fase de remediación? Me levanté y caminé hacia la ventana.
El horizonte de la Ciudad de México titilaba contra el cristal como un reflejo que ya no me pertenecía del todo. Lo consideraría, dije. Mi tarifa es de C$60,000 por día, con un mínimo de 2 semanas. Quiero acceso completo y autoridad total sobre la restauración de protocolos, sin supervisión de la dirección actual. Y yo escribo el cronograma de remediación. No titubeo. Hecho. Te enviaré el acuerdo antes de las 8 de la mañana. Una cosa más, añadí. Yo elijo a mi equipo. Tendrás lo que necesites, dijo. Estamos conscientes de que cometimos un error. No respondí. Dejé que su última frase colgara entre nosotros hasta que el silencio lo obligó a terminar la llamada. Regresé a mi escritorio y abrí un cuaderno nuevo. Esta vez no era para informes de riesgos o violaciones marcadas. Era un plano. Había pasado 3 años manteniendo la línea en silencio. Ahora reconstruiría la estructura en mis propios términos. La misma empresa que desestimó mis advertencias acababa de darme las llaves. Y la primera persona a la que llamé fue a Emiliano. Entré a Atrixia con una placa de visitante y un contrato que triplicaba mi antiguo salario. Pero no era por el dinero. Emiliano me encontró en recepción, asintió y caminó conmigo. Ese gesto lo decía todo. Ambos sabíamos cuán rápido se castigaba la lealtad, y ahora nos tocaba reconstruir. Los primeros 2 días los pasamos rastreando lo perdido, alertas silenciadas, fechas reescritas, accesos borrados. El ensayo de Cimerax era solo la punta. Valeria había desbaratado sistemas, redirigido alertas y aprobado cambios sin pasar por legal. Todo estaba enterrado profundo. El tercer día, al restaurar una cola de cumplimiento antigua, hallé un archivo MNR alfa, envío secundario. No era Cimerax, sino un ensayo de neurología pediátrica, y era peor. Formularios de consentimiento copiados, nombres cambiados sin actualizar, fechas, dosis registradas manualmente, ignorando la interfaz clínica. Emiliano, mirando sobre mi hombro, murmuró. Pensé que Cimerax era algo aislado. No lo es, dije. Esto era sistemático. Esa tarde un mensaje llegó a mi bandeja temporal. He guardado algo. No sabía en quién confiar hasta ahora. Era Sofía Rivas, una analista de calidad que apenas recordaba. Había visto discrepancias en MNR alfa y guardó copias, pero el equipo de Valeria anuló sus objeciones. Sofía se había callado temerosa. Hasta ahora. Nos reunimos en un cuarto de suministros. Me dio un USB y dijo, no soy valiente. Solo vi que no te rendiste. Lo tomé con firmeza. No estaba equivocada. Ese archivo era una grieta más en el sistema roto. Con Emiliano y ahora Sofía empezamos a reconstruir. No solo restauramos alertas y protocolos, sino que diseñamos un sistema más fuerte, uno que no dependería de una sola persona. Cada hallazgo, cada prueba, era un paso para asegurar que nadie pudiera volver a deshacer lo que construimos. Esto era solo el comienzo de algo más grande. 3 meses después firmé el contrato de arrendamiento de una oficina en el centro y pedí las primeras tarjetas de presentación con mi nombre al frente, Marel Integridad. No más iniciales al final de un memo ajeno. No más ver sistemas desmoronarse desde adentro sin poder detenerlos. No estaba construyendo otro departamento, estaba creando un estándar. Los clientes llegaron rápido, algunos de startups de biotecnología desesperadas por tapar agujeros que ni sabían que tenían. Otros de empresas antiguas limpiando discretamente los desastres de ejecutivos imprudentes. No contrataban a un proveedor. Contrataban a alguien que había pasado por el fuego y salió con su ética intacta. No hice publicidad. No ofrecí propuestas. El trabajo llegó solo por reputación. Y luego, por supuesto, llegó la llamada que siempre esperé, Atrixia. No para otra reparación de emergencia o remediación apresurada esta vez. Era a largo plazo. Retención. Asesoría externa de cumplimiento. Autoridad total de supervisión. Un contrato trimestral renovado automáticamente con acceso a la junta. Entré a la sala de juntas con un portafolio negro bajo el brazo y mi nombre ya impreso en el paquete de bienvenida. Bruno se puso de pie cuando entré. Fuimos unos tontos al dejarte ir, dijo.
Me senté con calma y lo miré a los ojos. Algunos fuegos purifican, dije. Solo no vuelvan a encender este. El nuevo equipo de liderazgo escuchó. Hicieron las preguntas correctas. No más frases de moda. No más alertas enterradas. Emiliano ahora era el líder de cumplimiento reportándome directamente a través de nuestra firma. Sofía Rivas había sido promovida y recuperó la autoridad que Valeria le había quitado. Atrixia no solo sobrevivió al escándalo, salió fortalecida. No porque se recuperaron, sino porque finalmente dejaron que alguien construyera un sistema diseñado para sostenerse. Salí de esa reunión con una firma y una renovación para el segundo año ya en marcha. Lo que empezó como una lucha por proteger una línea en un documento, se convirtió en algo más grande, una estructura, un escudo. Me despidieron por ser demasiado rígida. Ahora era el cortafuegos sin el cual no podían operar.